Esto es Latitudes y yo soy Tere Góngora Basterra. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vámonos! A por el kilómetro 32. Uno no escoge el país donde nace. Uno no escoge a la familia a la que llega. No puede escoger el minuto del día, ni las condiciones del clima del instante en el que inicia esta carrera de fondo que llamamos vida. No hemos podido elegir ni el cuándo, ni el dónde, ni el por qué. Simplemente hemos llegado a una experiencia de interconexión en la que otras personas pueden o no ayudarnos a forjar nuestro carácter hacia su máximo potencial. Aristóteles, el gran filósofo griego, engloba esta idea del desarrollo máximo al potencial en un concepto conocido como entelequia. ¿Lo habías escuchado? Te pondré un ejemplo sencillo para explicarte lo que esto significa. ¿Cuál es la entelequia de una semilla? En principio, la entelequia de la semilla es convertirse en árbol. Pero, ¿podría ser algo más? Quizá pueda ser también convertirse en hogar, convertirse en sombra, servir de impulso para que otros seres que coexisten en su campo de acción puedan también alcanzar su máximo potencial. Ahora, extrapolemos esa idea hacia nosotros, las personas. ¿Cuál sería, por ejemplo, la entelequia de un ser humano? A este concepto, que Aristóteles veía tan claro, muchas otras personas lo consideran como algo irreal. ¿Por qué? ¿Cómo saber que una persona ha alcanzado su máximo potencial, su perfección? Especialmente en un mundo en el que la perfección sabemos bien que no es posible. Piénsalo conmigo. ¿Cuál es el máximo potencial de una persona? ¿Intervienen otros conceptos como la virtud, la moral o la ética? ¿Es posible alcanzar la entelequia forjando el carácter hacia la excelencia? Uy, qué rollo, ¿no? ¿Te estoy dando? Suena casi a misión imposible, ¿no crees? Pues hoy, en el kilómetro 32 de Latitudes, voy a contarte un relato sobre la influencia que los seres humanos podemos tener en el desarrollo del potencial de los demás, es decir, en su entelequia. Así que, en los próximos minutos, te voy a llevar de viaje por Argelia y Francia para contarte la relación entre un profesor y su estudiante. Antes de empezar, quiero contarte que esta, la 6ª temporada de Latitudes, ha sido financiada parcialmente por algunos mecenas que han contribuido para que estos kilómetros lleguen hasta nuevas latitudes. Si te gustaría colaborar para la realización de la siguiente temporada, pues te invito a entrar a www.somoslatitudes.com/colabora. Ahí descubrirás cómo puedes ayudarme. Recuerda que hay muchas maneras de contribuir a proyectos como este. Compartir, por ejemplo, este contenido con las personas que más te importan, si esto te gusta, por supuesto, servirá de gran ayuda. Así que, si disfrutas del viaje, interactúa también de alguna manera conmigo. Déjame un comentario, valóralo en las diferentes plataformas que existen o simplemente cuéntame qué te ha parecido. No te voy a seguir contando la película porque es hora de encender la imaginación y poner rumbo hacia Norte 36, Este 3. ¿No te parece que las escuelas son como un semillero? Espacios creados para construir relaciones que nos impulsan a desarrollarnos hacia eso, nuestro máximo potencial. Para empezar el tramo de hoy te he traído al continente africano, a una escuela pública de la ciudad de Argel. Hemos llegado al salón de clases del profesor Louis Germain. El señor Germain es un hombre entrado en sus 40 años, un profesor que destaca por su compromiso y por ir más allá de los límites establecidos. Buenos días, muchachos. Hoy vamos a descubrir algo nuevo sobre el mundo. Así que, manos a los libros. Avancemos, por favor, hacia la página 57.
No hay quien pueda oponerse al entusiasmo del señor Germain. Rompe todos los esquemas. No aburre. Sus clases son como una fuente de energía. Uno no escoge el momento histórico en el que ejerce su profesión, oficio o vocación. Al señor Germain, por ejemplo, le ha correspondido educar en tiempos de posguerra. Te he traído al año de 1923 y han pasado solo 5 años desde que la Primera Guerra Mundial llegó a su fin. A Louis Germain nadie le ha contado el cuento de las trincheras. Ha aprendido la historia por experiencia propia. Él también fue llamado a las filas de las fuerzas francesas durante la Primera Gran Guerra. Esto le da un plus heroico a la actitud de este profesor que enseña a niños de un barrio pobre, muy pobre de la ciudad de Argelia. A pesar de haber vivido el sonido estridente de una artillería que nunca antes había experimentado el ser humano, el señor Germain ha conseguido vencer el horror, porque tras ser testigo de una barbarie sin precedentes históricos, una vez terminado el conflicto, ha decidido tomar sus libros como arma y su experiencia como fuerza, y transmitir a sus alumnos un mensaje de esperanza con su vitalidad y su ejemplo. El señor Louis Germain no fuerza nada, le sale de manera natural. Para esos niños que son realmente pobres, el señor Germain es el viaje en sí mismo. Un escaparate para evadirse de la miseria y la fatalidad. Su capacidad de hacer que aquellos 4 paredes se transformen en Grecia o en Roma, en números o fórmulas, en cuentos o puntos geográficos del globo terráqueo, sirve de alimento para el espíritu de aquellos chicos. El señor Germain sirve de puente para que los niños imaginen, para que puedan, dentro de sus limitaciones, ver otras posibilidades. Prestadme atención, muchachos. Viajemos a las trincheras desde las cuales combatieron hombres de esta tierra. Hoy voy a narrarles un relato de un escritor francés que se llama Roland Dorgelès. Mirad, hay que ponerse en situación. Hay que tener eso que se llama empatía histórica. Imaginad los sonidos. Nunca antes la humanidad había experimentado la estridencia de las municiones. El libro que estoy por leerles, muchachos, lleva por título Las cruces de madera y va sobre la valentía, sobre el coraje que habita en las entrañas del espíritu del ser humano. Hay que ver. Las clases del señor Germain son una pasada. Además de su tono honesto e inspirador, el señor Germain expresa humanidad. Es un hombre despierto. Es consciente del rol que ocupa en la vida de sus alumnos, porque ellos, sus alumnos, le han permitido conocer una de esas consecuencias terribles que las guerras dejan tras de sí, y que no se resuelven cuando se firman los acuerdos de paz en las pomposas oficinas. Muchos de sus estudiantes son huérfanos. Muchos de los padres de estos chicos combatieron junto a él y no han tenido su suerte. Y él se siente en deuda. Por eso destaca, por eso va más allá. Por eso cruza las líneas de lo que es debido y establece una relación cercana con los muchachos. No se limita a dictar los libros de textos, sino que también se abre para compartir en un entorno profesional anécdotas emocionales y emocionantes, haciendo de su profesión un asunto personal. Sí, el profesor Germain está comprometido con el futuro de sus chicos. Por eso, investiga. Busca becas escolares para huérfanos de guerra. Las encuentra. Y cuando las encuentra, observa las cualidades de sus estudiantes. Se pregunta sobre quiénes pueden ser dignos merecedores de tal privilegio. Analiza y se pregunta: ¿quiénes de estos chicos tienen hambre de comprender? Ojito, que comprender no es lo mismo que el hambre de saber. Louis Germain detecta que entre los estudiantes hay un chico listo, un muchacho algo introvertido al que se le dan bien los deportes, un jovencito que asiste a la escuela por primera vez en la propia historia familiar. Con ese chico siente una especial conexión, quizá porque escucha atento a sus relatos, quizá porque el chico,
Huérfano de padre como tantos otros en su clase, también va buscando una figura paterna de la que sabe muy poco porque le han contado poquísimo. Tan solo sabe que su padre ha sido víctima de la batalla de Mandel cuando él era un bebé con unos cuantos meses. He ahí un chico con hambre de construir su identidad. Ese niño que el profesor Germain ha visto crecer, cuestionarse y desarrollarse se llama Albert Camus. El señor Germain sabe muy bien que un niño contiene dentro de sí el germen del hombre que será. El pequeño Albert siente, como todos los demás chicos de la clase, que existe en ese salón. El señor Germain los tiene en cuenta. Sus opiniones son válidas, sus pensamientos también. Pronto se cumplirá el ciclo de la escuela primaria y llegará la hora de que muchos de ellos pongan fin a su vida académica para adentrarse al inicio de una vida laboral. Porque claro, los chicos pobres tienen que trabajar para aportar a la economía familiar. Así que un día, casi llegando el último trimestre del curso, el señor Germain convocó a 4 chicos a quedarse al final de la clase. Entre ellos estaba el pequeño Albert. Chicos, ustedes son mis 4 mejores estudiantes. Así que quisiera prepararlos para aplicar a unas becas para que continúen con sus estudios en el Liceo Francés. Veréis, el Liceo Francés es una institución que puede abrirles muchas, pero muchas puertas, y creo que es una gran oportunidad. Si a ustedes les gustaría, yo puedo ayudarlos. Los acompañaré en su preparación para las pruebas, pero antes voy a necesitar tener la conformidad de sus familiares. Necesitaré tener los permisos para seguir adelante con este proceso. Y los 4 estudiantes se llenaron de ilusión y de esperanza porque aquel profesor los miraba, les infundía esperanza, les hacía sentir merecedores de una distinción de este tipo para continuar en otra escuela, una escuela de mejor nivel, una escuela con profesores diferentes, una escuela que sin embargo les llevaría lejos del mismísimo señor Germain. Al día siguiente, al final del día, el señor Germain volvió a convocar a los 4 chicos. ¿Y bien? ¿Cómo ha ido, muchachos? ¿Empezamos la preparación para el Liceo Francés? 3 de los estudiantes traían sonrisa de oreja a oreja. Pero no era el caso de Albert. Albert había obtenido un no por respuesta. Su abuela, que era la que mandaba en casa, se negó a que el chico perdiera más tiempo en eso de la escuela. ¿De qué trabajaría si continuaba con su formación educativa? En caso de seguir estudiando, ¿cuánto tiempo pasaría para que fuera realmente productivo? Un hombrecito que trajera dinero a casa. Vaya, ¿comprendes ese no, verdad? ¿Comprendes a tu madre y a tu abuela? Venga, no te enfades con ellas, Albert. Intenta entender de dónde viene ese no. Es probable que tengan miedo, un miedo generado por la necesidad. Pero mira, mosquito, quizá yo pueda ayudarte a que cambien de idea. Anda, prepara tus cosas, vamos a tu casa. Me encantará conocer a tu abuela y a tu madre. Y veremos, a ver qué pasa. ¿Pero qué me estás contando? Albert no se lo podía creer. El señor Germain no se enfadó por la respuesta, tampoco renegó con el chico. Por el contrario, trató de hacerle comprender el porqué de la reacción de sus seres más queridos. Una vez más le enseñaba con serenidad cómo responder ante aquello que a sus cortos años le parecía un sinsentido, un absurdo. ¿Cómo puede ser que las personas que más te quieren te nieguen aquello con lo que sueñas? Y además, ¿cómo podía ser verdad? ¿El señor Germain iba a venir hasta su barrio? ¿Vendría hasta la intimidad de la humilde casa familiar para explicar a su abuela sobre la importancia de continuar estudiando? ¿De verdad? ¿De verdad se implicaría a ese nivel? ¿Qué recibiría a cambio por eso? Porque seguramente nadie le iba a pagar por las horas extra de su tiempo. Buenas noches, señoras. Muchas gracias por recibirme. Me gustaría que habláramos sobre el chico. Mientras el profesor Germain hablaba con la madre y la abuela, Albert esperaba impaciente en otra de las habitaciones de la humilde casa familiar. Esperaba ansioso la decisión final, una decisión que terminó por darle un giro a su destino. Sí, abuela y madre cedieron a la sensibilidad, los argumentos
y la movilización del profesor Louis Germain. Entonces sí, apareció la sonrisa de oreja a oreja y empezarían los preparativos para ganarse esa beca. Y así ocurrió que todos los días después de la escuela, los chicos se quedaban horas extra con su comprometido profesor, tal y como lo hace la lluvia con las semillas. El señor Germain invertía tiempo en ellos, les reforzaba la confianza, los guiaba. A base de preguntas, les ayudaba a construir un criterio. Y en ese transcurrir de páginas y reflexiones, llegó el día de la prueba. Como imaginarás, el profesor acompañó a los chicos a esa escuela que estaba en el otro extremo de aquel barrio pobre. Consciente de la importancia del día, el señor Germain se aseguró de que sus alumnos no tuvieran el estómago vacío y los sorprendió con unos croissants caseros. Estuvo ahí para modular los nervios y conducirlos hacia la confianza. Antes de entrar a la primera serie de exámenes, los animó a no ponerse nerviosos, a leer bien los enunciados del problema. Venga, que ya lo tienen. No se pongan nerviosos. Lean bien el enunciado del problema y el tema de la redacción. Léanlo varias veces si es necesario. Tienen tiempo, muchachos. Aprovéchenlo. Y los chicos levantaron los lápices, afilaron sus puntas y desarrollaron las respuestas en los folios impolutos que pronto se llenaron de sus pensamientos y conocimientos. Pasó una prueba y pasó otra, y el listado de nombres de aquellos chicos que resultaron victoriosos se leyó en voz alta, y entre todos esos nombres estuvieron 2 de aquellos chicos del barrio pobre de Argel. Albert Camus fue uno de ellos. Así que a la vuelta a casa, Louis Germain se aseguró de que sus 4 estudiantes se sintieran orgullosos de lo que habían conseguido, de todo lo que habían aprendido en el camino. Y para cerrar el día con broche de oro, él mismo les propuso ir a cada casa a entregar la noticia a las familias. Vamos, muchachos. Vayamos a comunicar la noticia a sus familias. Mosquito, empezaremos por tu casa. ¡Puah! Eso era para haberlo vivido. Tenías que verlo. Menos mal que tenemos imaginación para visualizarlo de alguna otra manera. Ahí estaban, la abuela, la madre, el tío sordomudo, el valiente perro, el profesor Germain y el joven Albert, orgullosos, celebrando lo que el maestro y alumno habían conseguido juntos. Aunque no sabían cómo expresar la alegría, podían sentir por toda la casa que la abuela autoritaria, que difícilmente transmitía su afecto al resto de la familia, se sentía más ancha que un árbol. Y así ocurrió, que un hombre común, un sobreviviente de la Primera Guerra Mundial, que el profesor de una escuela de un barrio pobre de Argelia, fue uno de los primeros agricultores en el desarrollo, crecimiento y expansión de esa semilla que años más tarde se convertiría en Premio Nobel de Literatura de 1957. Y así ocurrió que con toda la clase y elegancia, el joven profesor se despidió de aquella casa y de su joven aprendiz y ejerció esa maravilla que los árboles hacen en el otoño. Soltó. Ya no me necesitas, Mosquito. Tendrás otros maestros más sabios, pero ya sabes dónde estoy. Ven a verme si precisas que te ayude. ¿Encontraría Albert en su camino una mano amiga como la de Louis Germain? Bueno, vamos a descubrirlo. Demos un salto hacia la próxima latitud. Vamos hasta norte 43, este 5. Alguien llama a la puerta. Es un cartero con la correspondencia. Monsieur Camus, correspondencia. Camille recibe el sobre con grata sorpresa y no disimula la alegría. El nombre del remitente le resulta familiar. Germain Louis. Han pasado muchos
muchos años desde que aquella beca del Liceo francés le fuera concedida al niño argelino a quien su profesor llamaba cariñosamente Mosquito. Pero en el transcurso de las estaciones y las publicaciones y el éxito apabullante, maestro y alumno han mantenido una amistad consistente muy a pesar de la intensa vida del propio Albert. ¿Quién le iba a decir a Louis Germain que su alumno destacaría como periodista, dramaturgo, escritor y filósofo? ¿Quién le iba a decir que se convertiría en una de las figuras más influyentes del siglo XX? Entre estos dos hay cuidado genuino, gratitud y reconocimiento por lo que cada uno ha representado en la vida del otro. Camus mantuvo la mirada bien puesta en su mentor, su conciencia clara por lo que su influencia representó. Incluso públicamente, nunca dejó de darle el crédito de su éxito. Nunca dejó de mencionar que su maestro representó un encuentro clave para su trayectoria como artista. Porque sí, Albert Camus se definía a sí mismo más como un artista que como un intelectual. Es bien sabido, por muchas de las latitudes del mundo, que cuando la Academia Sueca le concedió a Camus el Premio Nobel de Literatura en 1957 por su importante producción literaria, Louis Germain recibió una carta en la que su alumno reconocía en primer lugar a su madre y en segundo lugar a él como un referente clave para alcanzar sus ambiciones y sus sueños. Pero esta carta que Camus está recibiendo en su residencia de la Provenza francesa, 2 años después de haber sido laureado como el Nobel, tiene fecha del 30 de abril de 1959 y contiene palabras que denotan, sobre todo, gran cariño. Esta vez es Louis Germain quien escribe. Mi pequeño Albert, ¿quién es Camus? Tengo la impresión de que los que tratan de penetrar en tu personalidad no lo consiguen. Siempre has mostrado un pudor instintivo ante la idea de descubrir tu naturaleza, tus sentimientos. Cuando mejor lo consigues es cuando eres simple, directo. Y ahora, bueno, esas impresiones me las dabas en clase. El pedagogo que quiere desempeñar concienzudamente su oficio no descuida ninguna ocasión para conocer a sus alumnos, sus hijos, y éstas se presentan constantemente. Una respuesta, un gesto, una mirada, son ampliamente reveladores. Creo conocer bien al simpático hombrecito que eras y el niño, muy a menudo, contiene en germen al hombre que llegará a ser. El placer de estar en clase resplandecía en toda tu persona. Tu cara expresaba optimismo, y estudiando, nunca sospeché la verdadera situación de tu familia. Solo tuve una impresión en el momento en que tu madre vino a verme para inscribirte en la lista de candidatos a las becas. Pero eso fue, por lo demás, el momento en que ibas a abandonarme. Hasta entonces, me parecía que tu situación era la misma que la de todos tus compañeros. Siempre tenías lo que te hacía falta. Como tu hermano, estabas agradablemente vestido. Creo que no puedo hacer mejor elogio a tu madre. Te quiero demasiado para no desearte el mejor de los éxitos, que es el que mereces. Pero temo por ti que abuses de tus fuerzas. Y permite a tu viejo amigo que te señale. Tienes una esposa encantadora y 2 niños que necesitan de su marido y de su padre. En este sentido te contaré lo que nos decía a veces el director de nuestra escuela primaria. Era muy duro con nosotros, lo que nos impedía ver, sentir que nos quería realmente. Nos decía: la naturaleza tiene un gran libro donde inscribe minuciosamente todos los excesos que cometéis. Confieso que muchas veces esa sensata opinión, en el momento en que iba a olvidarla, me ha frenado. Así que trata de conservar blanca la página que te está reservada en el gran libro de la naturaleza. Recuerda que, aunque no escriba, pienso con frecuencia en todos vosotros. Mi señora y yo os abrazamos fuertemente a los 4. Afectuosamente vuestro,
Germain Luis. ¿Qué te parece? Cuánta proximidad en esta carta, ¿verdad? Cuánta consistencia entre estos dos hombres cuyas vidas se cruzaron por primera vez en una escuela pública de la primaria de Argel. Viene un giro en el relato, valiente. Vamos hacia Norte 48, Este 5. Acompáñame a la sombra de un árbol de plátano. Uno no puede elegir el país en el que nace. Un árbol como yo, por ejemplo, tampoco puede elegir el sitio en el que echará sus raíces. Es así de simple. Somos como un capricho del universo. Soy un plátano de sombra. Y mi historia, como la de muchos árboles, empezó de manera humilde, con una pequeña semilla que cayó en la tierra. No sé muy bien cómo fue que llegué a ti. Tal vez fue el viento. Tal vez un ave me dejó caer sin darse cuenta. O tal vez fue un proyecto de zonas verdes del ayuntamiento. No elegí dónde crecer, pero este lugar, la carretera D606, se convirtió en mi hogar y en el de muchos otros plátanos de sombra que estamos firmes, distribuidos en hilera, acompañando el paisaje de los viajeros que transitan por esta carretera nacional francesa. Al principio era solo un tallo delgado, pero crecí rápido. Eso es algo típico en nosotros. Somos árboles que en pocos años extendemos nuestras raíces profundamente buscando el agua que nos alimente. Con el tiempo he llegado a medir más de 30 metros de altura. Mis ramas se extendieron formando una copa amplia y generosa. Si me llaman plátano de sombra es por una razón. Mis grandes hojas, que pueden medir hasta 25 centímetros, crean un toldo natural donde la gente, las aves, los insectos y los animales pequeños pueden refugiarse del sol. Mi corteza es especial, muy distinta a la de otros árboles. No es solo rugosa, sino que se desprenden placas, revelando debajo diferentes tonos de verde, gris y blanco. A veces parece que estoy mudando de piel como lo hacen otros animales, y en verdad lo hago constantemente. Esa es otra de mis características. Siempre estoy renovándome, siempre estoy abrazando el cambio. ¿Qué? ¿Cómo es mi madera? Mi madera no es la más dura ni la más apreciada para construcción pesada, pero oye, tiene sus usos. Se emplea para hacer muebles ligeros y artículos de carpintería fina. Pero mi verdadero talento está en la vida pública, en los paseos y avenidas de ciudades, plazas y bulevares. Por eso quizá te parezca absurdo que esté plantado aquí, en este lugar aparentemente monótono. Lo cierto es que ofrezco sombra, respiro el aire contaminado y lo transformo en oxígeno. Y sobre todo, tengo una función estética. Mi presencia hace que el paisaje resulte imponente y majestuoso. He vivido muchos años aquí, más de 70. Y en este tiempo he visto cómo la vida transcurre. He visto a los humanos construir, destruir y reconstruir, y también me ha ocurrido algo que a veces hubiera querido que no me hubiera pasado a mí. Verás, era un día estupendo. Ni una sola nube anunciaba lluvia. Realmente las condiciones no podían ser mejores para aquel día de enero. Por la posición del sol y la época del año, estimaría que eran casi las 3 de la tarde. Yo estaba tan tranquilo, tan disfrutando del sol, cuando de pronto un ruido me estremeció y un golpe durísimo removió hasta la fibra más profunda de mi robusto tronco. Un coche se impactó contra mí. Me estremeció. Ojalá pueda transmitirte un poco, aunque sea, de lo que fue aquello. El sonido del impacto y los sonidos que vinieron después. Todas mis ramas asustadas intentaban no quebrarse ante aquel accidente. El coche se hizo pedazos. El coche llevaba a 4 personas dentro. 2 hombres, una mujer y una niña.
Pronto llegaron algunas personas de la cercanía y por las raíces interconectadas con todos los demás árboles de plátanos que me flanquean, supe que una ambulancia se acercaba. El pasajero del asiento delantero no parecía tener signos vitales. Un policía confirmó lo que temía al poco rato de llegar los servicios médicos. La ambulancia se llevó a la mujer y a la niña y al hombre que conducía el coche. Los tres permanecían con vida. Pero el pasajero del asiento delantero falleció de inmediato con la fuerza del impacto. Me sentí tan mal. A mí también me dolió aquello. ¿Por qué de todos los árboles de plátano que habían sido plantados en esta carretera, este coche tuvo que dar conmigo? ¿Por qué mi tronco, robusto y firme, tuvo que ser el fin de este hombre? Todo era un alarmante, confuso y revuelto estado de shock. Maletas y objetos del coche dispersos por todo alrededor. Entre todos los objetos y piezas del automóvil, destacaba un pequeño maletín de piel y unos folios escritos a mano. Eran folios que contenían garabatos, frases sin sentido. Al poco rato, entre las conversaciones de todas las personas que me rodeaban, supe que aquel hombre era un reconocido escritor que respondía al nombre de Albert Camus. No olvidaré nunca esa tarde. En la radio de los otros coches que estaban ahí, empezó a transmitirse la noticia. Albert Camus ha fallecido en un accidente automovilístico. Imagino que mucha gente sintió pena. Sus familiares, amigos, conocidos, sus profesores, todos los que habrían sido importantes para la vida de este hombre. En los días posteriores, mucha gente transitó por aquí. Se percibía el tráfico porque a este hombre ilustre se lo llevaron a un pueblo cercano para darle una digna sepultura. Yo, que siempre había sido refugio y sombra, no podía dejar de preguntarme por qué. Sé que muchos factores intervinieron en el accidente, porque eso fue un accidente. Y los accidentes ocurren, aunque no sepamos por qué. Algunos le llaman destino, otros simplemente la llaman vida. Pero es inevitable. Cuando la fatalidad nos alcanza, uno no deja de hacerse preguntas. Uno a veces no deja de inventarse otros relatos que pudieron haber sido y que finalmente no fueron. Con el paso de los años y las raíces que se interconectan por debajo de la tierra, supe que este Albert Camus viajaba con su editor, la esposa de este y su hija. Supe que el propio Camus había sido más o menos como yo, un ser que le ofreció sombra a muchas personas a través de sus obras. Supe que el día del accidente ese maletín que tanto llamó mi atención contenía un manuscrito de una novela que por los hechos que ya te he contado, nunca llegó a terminarse. Una obra que llevaba por título El primer hombre y que tenía fragmentos íntimos sobre la vida de Albert Camus, su búsqueda y las relaciones más importantes que le hicieron convertirse en ese hombre tan reconocido. Una obra que se quedó en proceso. ¿Alguna vez dejamos de ser ese proceso? ¿Qué puedo decirte? Estuve triste. Durante un tiempo deseé no haber sido plantado aquí. A veces la gente conduce despacio por esta carretera. Sé que van buscando una referencia, no sé, un letrero o una señal, algo que indique el sitio exacto de aquel trágico incidente. Pero no hay ningún indicador que muestre que Albert Camus murió justo en donde están mis raíces. Muchos años después de aquel accidente, cuando ya había aceptado lo ocurrido, otro acontecimiento inesperado tuvo lugar en esta aparentemente monótona carretera en la que fui plantado. Era una tarde de otoño. Mis hojas habían adquirido esas tonalidades mostaza y marrón tan pintorescas de la estación. Una alfombra amplia había caído desde la gran sombrilla que se forma en la copa de mis ramas. Y sin esperarlo, sin previo aviso, una chica se acercó a mi tronco. Yo estaba sorprendido porque, como te he dicho, no suelen pasearse personas por esta carretera.
Tampoco hay letreros que indiquen nada sobre el lugar en el que falleció aquel célebre escritor. Pero, por algún motivo, la chica me encontró, se plantó junto a mí, me rodeó mientras que con su mano izquierda me acariciaba el tronco. Se movía tranquila, juguetona, se plantó en silencio a observarme. Con sutileza metió su mano en el bolso que llevaba colgado en el hombro y sacó un libro. Lo abrió y como si supiera que yo le escuchaba y que le entendía, pronunció: Pido un poema de Gioconda Belli. Uno no escoge. Y siguió. Uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que hacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en el que nacerá y crecerá la semilla que trajimos nosotros. Aquella chica cerró el libro, como si supiera que la observaba. Me volvió a mirar y exclamó: Gracias, Louis Germain. Gracias, Albert Camus. Me rodeó por segunda vez acariciando mi tronco y se marchó en silencio, con la mirada fija en el horizonte de la carretera D606, en donde no elegí que me plantaran hace más de 70 años. Nunca en toda mi vida de árbol de plátano me hubiera imaginado un instante así. Nunca en toda mi historia me pude haber imaginado un regalo como este. Y pensando en esas palabras tan bonitas que aquella chica me leyó, decidí que cada primavera, cada verano, cada otoño, incluso cada invierno, sería el árbol de plátano más majestuoso de esta recta de la carretera nacional francesa. Porque nadie puede evadir su responsabilidad. Bueno, y en este punto, bajo este árbol de plátano, concluye nuestro recorrido de hoy. ¿Qué te ha parecido, valiente? ¿Has encontrado alguna resonancia? ¿Te has encontrado en alguna parte de este relato? ¿Te ha propiciado alguna nueva reflexión? Si es así, ya sabes que voy a agradecer un montón que me dejes cualquier señal o rastro, cualquier reacción, mensaje o comentario. Quiero saber qué te ha parecido este kilómetro de la temporada 6 que llamamos Referentes y deseo de verdad que haya sido útil y sobre todo que después de escucharlo, no sé, te dejes un poquito pensando o rumiando con alguna de las muchas ideas que he intentado sembrar en el tiempo en el que me has regalado tu atención. Si te apetece seguir recorriendo más kilómetros, te invito a dar un salto hacia atrás y escuchar el kilómetro 10, que lleva por título Tierra. Si te gusta más el formato de entrevistas, date la oportunidad de escuchar el episodio que lleva por título Filosofar con Carmen López y Luis Basterra. El poema que incluí al final de esta narración que he imaginado es de la escritora nicaragüense Gioconda Belli. Hace poco, mejor dicho, un año, subí un podcast sobre ella en el que también hablo de poesía que nos encanta y puedes encontrarlo en el feed o histórico de este podcast. Te cuento que Latitudes es un proyecto colaborativo e independiente. La revisión editorial es de Adi Góngora Basterra, el diseño sonoro de Kenneth Trian y la identidad gráfica de Mabel Sánchez. El guión es de una servidora, Tere Góngora Basterra, y las voces que has escuchado han sido creadas a partir de mi narración y el uso de la inteligencia artificial. Me lo he pasado muy pero que muy bien creando esta mezcla de acentos que espero te ayude a imaginar. Por lo demás, ya sabes, muchas gracias por continuar siendo parte de este proyecto maratónico que llegará a los 42 kilómetros. Seguimos bien cerquita, porque siempre somos, resultado de los encuentros que tenemos. Somos Latitudes. Un besito y ya lo sabes, espero saber qué te pareció este episodio o este kilómetro.